Buenas tardes, comenzamos con este nuevo episodio de ERCA News, un formato breve y dinámico de actualización de enfermedad renal crónica avanzada. Agradecemos a la SEM, a Hobsen y al grupo de trabajo ERCA y a los patrocinadores Vifor y Novo Nordisk por su colaboración. Presento esta tarde a María Kislikova, que es nefróloga del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. La moderación la hago yo. Mi nombre es Flor Rosique López del Hospital Universitario Virgen de la Ripsaca. Bien, comenzamos, María, con un artículo que me parece muy interesante, ojo y riñón. Poco conocida esta relación, ¿verdad, María? Y creo que puede ser de un gran interés. ¿Qué puedes decirnos, María? Que me consta que tú sabes mucho de esto. Buenas tardes. Como primero, muchas gracias a los organizadores para contar conmigo en este formato tan novedoso e interesante y creo que necesario. Y de cara a hablar entre la relación con ojo, riñón y enfermedad cardiovascular, de entrada vamos a mencionar un primer artículo que fue publicado en el año 2020 por Dr. Farah y que claramente nos señala cómo el ojo puede ser una ventana hacia el riñón. En las diapositivas, si decidáis abrirlas, podéis ver una figura que nos compara una microcirculación en el ojo y en el riñón, destacando que ambos órganos tienen redes capilares que son muy semejantes, aunque presentan diferencias estructurales y funcionales. De cara a riñón, es una cosa que ya conocemos de sobra, que riñón es compuesto de capilares glomerulares que contienen célula endotelial, membrana basal, glomerular y podocito. A nivel renal existe una gran semejanza de esta estructura con un capilar coroideo, con la célula endotelial, membrana de Bruch y epitelio pigmentario de retina. Entonces, ¿esto cómo se puede estudiar por parte de compañeros de oftalmología? Con una prueba que se llama tomografía de coherencia óptica o OCT, y allí se evalúan distintas partes de capas de retina y también de grosor coroideo. Podemos en este artículo ver un vídeo y unas imágenes que nos señalan estas estructuras. Entonces, esto es una posible valoración no invasiva de la microvasculatura renal, que podríamos ver, pues como hemos dicho, como una ventana al riñón, nuestros ojos. El artículo que ya hemos elegido para revisar conjuntamente es un metaanálisis y una revisión sistemática de 12 estudios que han sido realizados hasta enero de 2024. Han incluido en este metaanálisis 25.340 pacientes, y todos estos pacientes tenían que reportar mediciones de OCT de capas retinianas, coroideas en pacientes con enfermedad renal crónica, y por otro lado, cada paciente con enfermedad renal crónica tuvo que tener su correspondiente control, que en algunos estudios fueran individuos sanos, pero en otros estudios simplemente pacientes que no tenían enfermedad renal crónica. La ventaja es que sí que se incluyeron pacientes con diferentes grados de enfermedad renal crónica. Cuando comentamos los resultados primarios, existen dos figuras importantes que tenemos que resaltar. Figura número 2 de artículo es donde se observa un adelgazamiento significativo en el grosor medio de la capa de fibras nerviosas de la retina peripapilar en los pacientes con enfermedad renal crónica en comparación con controles sanos o sin enfermedad renal crónica. Esta reducción promedio fue de 0,32 desviaciones estándar, con un índice de heterogeneidad 0%. Esto es una cosa importante porque nos quiere decir que estos estudios han sido bastante uniformes y que resultados son muy fiables.
Esta reducción significativa que comentamos se objetiva en cuadrante superior nasal inferior. En cuadrante temporal no ha salido significativa, sí que tenemos que resaltar eso. Y en la figura 3 también el grosor promedio de la capa de células ganglionares y plexiforme interna observó un adelgazamiento significativo en los pacientes con enfermedad renal crónica en comparación con sus controles, y esa reducción promedio fue de 0,58 desviaciones estándar, pero el índice de heterogeneidad fue de 72%. Entonces, un poco este resultado, aunque fue significativo, tenemos que cogerlo con pinzas justo por este índice. Estos resultados nos sugieren una neurodegeneración retiniana en pacientes con enfermedad renal crónica. Cuando comentamos algunas limitaciones de este metaanálisis, tenemos que mencionar que la mayoría de estudios son transversales, solo existe un estudio longitudinal. Los valores de grosor coroideo no han tenido uniformidad, por tanto han sido con mucha heterogeneidad, y de hecho los resultados no han sido significativos y no han sido posibles valorar como esperábamos desde el inicio de metaanálisis. Y por otra parte, también es posible que los estudios no se han ajustado completamente a todos los factores de confusión posibles, como hipertensión, diabetes, dislipidemia, y por otro lado también los factores de confusión propios de oftalmología, como por ejemplo hay que saber que glaucoma influye en adelgazamientos de estas estructuras y también otras enfermedades neurodegenerativas. En la información suplementaria del artículo sí que más o menos mitad de artículos tenía medida la PIO para descartar glaucoma, pero no han sido 100% de los artículos y menos de las otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, lo que tampoco se detalla en ese metaanálisis es estadio específico de enfermedad renal crónica, y eso, como sabemos, pues ya un poco de experiencia, es que estadio de enfermedad renal crónica nos podría influir en estos hallazgos. Pero de todas formas es un biomarcador, desde luego, nuevo, no invasivo, que podría tener su papel e importancia para identificar subgrupos de pacientes con enfermedad renal crónica con mayor riesgo de complicaciones. Y sí que sería necesario, pues en futuro, cuando se produzca algún otro estudio, incluir también otros mecanismos subyacentes que pueden influir de cara a estos resultados, pues por ejemplo toxinas urémicas, inflamación, estrés oxidativo, todas estas cosas que sabemos que influyen a nivel vascular de nuestros pacientes. Muy bien, María. Creo que es muy interesante lo que has dicho, que la OCT se pudiera posicionar, ¿no?, como un biomarcador no invasivo. Parece que puede ser una herramienta muy prometedora de detección de enfermedad renal crónica para el cribado, y creo que es muy interesante que esto se conozca. Seguimos con otra herramienta, María, no invasiva de medición. ¿Qué puedes decirnos del índice tobillo-brazo en enfermedad renal crónica? Entonces, este artículo, como bien has comentado, es un análisis post-hoc de ensayo clínico Look Ahead que ha incluido pacientes diabéticos. Al final, este estudio ha reclutado 3.631 participantes, todos eran diabéticos, todos tenían índice de masa corporal elevado, y estos pacientes tenían una tasa de filtrado glomerular por encima de 60. Y ahora todos vais a decir, pero ¿por qué comentamos entonces este artículo? Que os habéis equivocado. Pues no, porque al final el propósito de este estudio fue un seguimiento a lo largo de 10 años, y a lo largo de estos 10 años 28,9% de participantes desarrollaron progresión a enfermedad renal crónica. Entonces, sí que consideramos que esta herramienta podría ser otro camino no invasivo para poder ver la progresión de enfermedad renal crónica en nuestros pacientes. El desarrollo de estudios se realizó con mediciones anuales de índice de tobillo-brazo durante primeros 4 años de estudio, y de eso se calculó un índice de tobillo-brazo promedio y cambio anual promedio en el índice de tobillo-brazo.
Existen dos figuras importantes que nos resaltan la relación del índice tobillo-brazo promedio con el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica. Se realizaron ajustes por muchas variables que por falta de tiempo no vamos a mencionar ahora, pero están en la correspondiente gráfica. Se observó una relación en forma de J invertida entre la progresión de la enfermedad renal crónica y el índice de tobillo-brazo promedio. Cuando el índice de tobillo-brazo promedio fue menor que 1,17, el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica aumentó a medida que el índice de tobillo-brazo disminuía. Y por otro lado, cuando fue el índice tobillo-brazo promedio igual y mayor a 1,17, el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica también aumentó a medida que el índice de tobillo-brazo aumentaba. ¿Eso qué explicación tiene? Ya sabemos que el índice de tobillo-brazo bajo es un marcador establecido de enfermedad renal periférica y aterosclerosis y que comúnmente coexiste en la enfermedad renal crónica. La disminución de este índice a lo largo de tiempo refleja la progresión de la aterosclerosis y la calcificación vascular. Por otro lado, el momento cuando el índice de tobillo-brazo es alto, aunque no siempre es consistente en todos los contextos de enfermedad renal crónica, eso se atribuye a una rigidez arterial severa y calcificación arterial de la capa media, que es tan típica en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. En otra figura, que es figura número 2 de este artículo, se señala la relación del cambio anual promedio en el índice tobillo-brazo con el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica. Se realizaron ajustes también por muchas variables que se pueden objetivar en la descripción de la figura y se observó una relación también en forma de J invertida entre la progresión de la enfermedad renal crónica y el cambio anual promedio en el índice tobillo-brazo. Por tanto, una disminución rápida con un aumento rápido, como un aumento rápido del índice tobillo-brazo a lo largo de tiempo, se asocian con un mayor riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Y eso, aunque la población en sí fue con filtrado glomerular mayor de 60, parece que podría tener una implicación y una importancia para nosotros. Como negativas de este estudio, pues fue un análisis post-hoc que evidentemente tiene limitaciones porque no fue un resultado primario del estudio. La población es muy específica porque diabéticos tipo 2, índice de masa corporal elevado, pues no nos permite generalizarlo a otras poblaciones. Y también quizá sería necesario valorar si realmente esa frecuencia anual de medir el índice tobillo-brazo durante 4 años seguidos es suficiente porque se prevé que podría realmente existir unos cambios mucho más dinámicos y sería necesario hacerlo más a menudo. Y también, por otro lado, pueden existir algunos mecanismos biológicos subyacentes que nos explicarían esa relación en J invertida que no se exploraban directamente en este estudio. Pero aún así, dicho esto, que siempre tenemos que ser críticos, también hay que ver la parte positiva o ventajosa, ¿no?, que nos atrae este estudio. Es un biomarcador temprano, no invasivo, que es fácil de identificar y realizar en nuestros pacientes, y en este estudio en diabéticos tipo 2 y en pacientes con índice de masa corporal elevado nos desarrolló o nos diferenció los pacientes con mayor riesgo de progresión a la enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, esto tiene una gran ventaja, o parece por lo menos que podría tener una gran ventaja de cara a futuro o posibilidades de futuro para nuestros pacientes. Me parece también muy interesante, María. Entonces, el índice tobillo-brazo puede ser otro biomarcador más, ¿no? Otra herramienta no invasiva, en este caso de progresión de enfermedad renal crónica. Y esto pues, nos puede ayudar a estrategias de intervención más dirigidas a nuestros pacientes. María, vamos a continuar ahora con fármacos. Respecto a los agonistas del receptor del GLP-1, se han demostrado ya beneficios a nivel cardiovascular y renal en ensayos clínicos aleatorizados en pacientes con diabetes. Pero, ¿podrías decirnos qué efectos tienen en pacientes con enfermedad renal crónica?
Claro, recientemente se ha publicado un metaanálisis que nos agrupa un poco todos estos ensayos que existen, que unos van a favor y otros van contra. Entonces creo que nos puede atraer un poquito de luz qué es lo que realmente tenemos que hacer o por dónde probablemente irán las cosas con estos fármacos novedosos. Esto es un metaanálisis que incluye 12 ensayos clínicos aleatorizados realizados entre años 2016 y 2024, han reclutado 18, casi 18.000 pacientes para este estudio. Aquí sí que eran todos con filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, y en el grupo de intervención eran pues los pacientes que utilizaban los agonistas del receptor de GLP-1, cualquiera de los del grupo de esos fármacos, no había limitación o no se han excluido fármacos, y grupo control fue con placebo. Duración de tratamiento, de seguimiento de ensayo fue muy variable porque, pues, como es un metaanálisis, varió entre 1,3 hasta 5,4 años. Y los resultados creo que son bastante aclarantes para nosotros. Entonces, de cara a los resultados primarios, en resultado renal compuesto, los agonistas de receptor GLP-1 se asociaron con una reducción significativa del riesgo de eventos renales compuestos. Eso, en otras palabras, significa 15% menos de riesgo de empeoramiento de función renal, de empeoramiento de albuminuria, de deterioro de función renal y de necesidad de tratamiento renal sustitutivo o muerte renal. Cuando se valoran los resultados a nivel de riesgo cardiovascular compuesto, los antagonistas del receptor GLP-1 se asociaron con una reducción significativa del riesgo de MACE, y también podemos decir que 13% menos de riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y accidente de cerebrovascular no fatal. Entonces, esto pues tiene gran importancia, pero también tenemos que decir que existen resultados secundarios que tienen también una gran importancia. Entonces, se observó una reducción significativa de riesgo de mortalidad por todas las causas, 13%. También algo que es muy importante, se observó un menor declive de tasa de filtrado glomerular en el grupo de intervención, y este enlentecimiento de la tasa de declive de filtrado glomerular fue más significativo en los participantes que tenían filtrado glomerular basal más bajo. Entonces, probablemente este grupo sería el que más beneficio podría conseguir de estos fármacos. Y también, por otro lado, de cara de albuminuria, presión arterial sistólica y peso corporal, pues han detectado una reducción significativa en estos tres, perdón, aspectos en el grupo de intervención. Entonces, si tenemos que ser críticos, otra vez tenemos que comentar que hay una heterogeneidad de los ensayos de cara a términos de diseño, duración, la población, tipo de agente que se utiliza, porque los agentes varían por parte de farmacokinética, farmacodinámica y también en algunos casos distintas dosis que se podrían utilizar. Entonces, no es lo mismo, evidentemente. Después, la duración de seguimiento fue muy variable, 1 año y 5 no es lo mismo. Y por otra parte, pues lo comentado un poco previamente, que las dosis también pueden influir mucho, y ya se sabe, porque ya hay estudios que han sido publicados, que la causa de enfermedad renal crónica, cuando no está detallada, nos puede influenciar los resultados, porque hay causas de enfermedad renal crónica que responden mejor a ese grupo de fármacos que las otras, y eso falta en este metaanálisis. Pero, otra vez, a pesar de ser críticos, es un metaanálisis de 12 ensayos clínicos, 18.000 pacientes, que no son para nada pocos, y que nos da unos resultados que posicionan agonistas de receptor GLP-1 como una terapia fundamental y esencial en protección renal cardiovascular en nuestros pacientes. Entonces, probablemente, a base de ese metaanálisis, podemos decir
que volveremos a vivir un poco lo que hemos vivido con ISGLT2. Muy bien, María. Creo que es otro fármaco más, ¿no?, a considerar en pacientes con enfermedad renal crónica por estos beneficios, ¿no?, significativos tanto a nivel cardiovascular como renal, y además disminuye la mortalidad por todas las causas. Continuamos con fármacos que se utilizan en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. María, ¿qué puedes decirnos del papel de la vitamina D nutricional en estos pacientes, que es un fármaco que muy utilizado en las consultas nuestras de ERCA? ¿Hay alguna actualización reciente, María? Efectivamente, esto es un tema que nunca nos cansaremos, ¿no? Entonces, y es sumamente necesario, entonces, de la iniciativa de European Renal Osteodystrophy Group, European Renal Association and European Society of Pediatric Nephrology, pues estas sociedades y grupos de trabajo han llegado a conclusión de que necesitamos un documento de consenso para aclararnos y agrupar un poco todo en un solo documento, lo cual evidentemente nos aporta una visión muchísimo más clara de este tratamiento tan importante, y sobre todo lo que han hecho es enfocarse específicamente en vitamina D nutricional, que es la vitamina no activa. Entonces, han acogido todas las publicaciones de niños y adultos que incluían enfermedad renal crónica de todos los estadios, desde estadio 1 hasta 5, igual que todos los grupos de pacientes con tratamiento renal sustitutivo, todos tipos de diálisis y trasplantados. Entonces, como hemos dicho, también mencionan un poco la diferencia entre en qué momentos o qué casos utilizar la vitamina D no activa y cuándo ya acudir a la activa. Todo eso está englobado en un aspecto geográfico europeo, y yo creo que vamos a comentar cosas que son ilusionantes, porque podemos decir que tenemos definiciones muy claras ahora, que es la deficiencia de 25 OH vitamina D, que es por debajo de 12, insuficiencia nos recomiendan valorar entre 12 y 20, y el nivel óptimo es más arriba de 20 nanogramos por mililitro. Entonces, estas son las cifras con cuales nos tenemos que quedar. Y otro punto clave es las recomendaciones sobre cribado y monitorización. En los grupos de pacientes con enfermedad renal crónica entre 3A y 5, todos los pacientes de todos tipos de diálisis y trasplantados tienen que tener una vez al año realizada la medición de 25 OH vitamina D. Entonces, esta frase es sobre cribado y es fundamental. Después, como resultados de recomendaciones de suplementación, nos recomiendan en los pacientes con enfermedad renal crónica realizar la suplementación para corregir la deficiencia e insuficiencia con dosis adaptadas dependiendo de grado y peso corporal, siempre manteniendo la idea de los 20 nanogramos por mililitro. En pacientes de diálisis, también la suplementación se debe corregir cuando se detecta la deficiencia, y en trasplantados, que es una población donde esto es muy prevalente, también deficiencia e insuficiencia tienen su lugar en valorar dosis y monitorización de 25 OH vitamina D. Las dosis o qué fármacos empezar nos hacen un hincapié en siempre empezar con vitaminas D no activas, y dependiendo de la severidad y de peso de pacientes, todo eso está desglosado según distintos grupos de pacientes, cómo podemos actuar. Otro punto que nos recalcan, que yo estoy segura que casi todos o todos lo tenemos en la cabeza, es medir y monitorizar los parámetros directamente relacionados con esto, que es fósforo, calcio, PTH, ¿no? Entonces, uy, se me ha trabado esto. Entonces, de cara a este consenso, ¿qué es lo que podemos otra vez criticar? Si somos muy criticones, entonces es que hay ensayos
que nos dan una información clara para ciertos grupos de pacientes, para ciertas situaciones, pero muchas veces carecemos la calidad y cantidad de evidencia que disponemos. Entonces, en ese momento, pues los grupos de expertos tenían que acudir a basarse simplemente en las recomendaciones, en consenso de expertos en vez de ensayos, lo cual pues siempre es una pena y lo ideal sería otro camino, pero cuando no está disponible al final pues es lo que tenemos y tenemos que ser conscientes cuando leemos este consenso en eso. También que todo esto abarca Europa, pero aún así entre distintos países de Europa existe variabilidad y que ningún consenso evidentemente no nos reemplaza un juicio clínico y ese punto de vista individualizado, la palabra tan famosa entre nosotros, ¿no? Pero, por otro lado, pues por fin es una guía específica muy completa para todos los grupos de pacientes nefrópatas y con una recomendación muy clara de cribado sistemático en nuestros pacientes, con estrategias de suplementación también muy claramente definidas. Muy bien, María. Creo que la vitamina D nutricional es un tratamiento fundamental para el manejo del metabolismo óseo mineral de pacientes con enfermedad renal crónica y resaltar que es muy importante esa medición, ese cribado, ¿no? Al menos una vez al año. María, la carga de síntomas en pacientes con enfermedad renal crónica puede afectar a la calidad de vida de nuestros pacientes, pero está muy poco estudiado. ¿Qué puedes decirnos a este respecto, María? Efectivamente, está bastante poco estudiado y recientemente se ha realizado un estudio que incluye la población cerca de DOPS sobre la carga de síntomas en enfermedad renal crónica. Entonces, en este estudio se incluyen pacientes con estadios 3A hasta 5 sin precisar diálisis. Como hemos dicho, proceden de seca de DOPS y llegan a ser 4.430 pacientes de 3 países y 3 continentes distintos: Brasil, Francia y Estados Unidos. El periodo de inclusión es entre 2013 y 2021. Edad media de pacientes es 68 años, 40% son mujeres. El filtrado glomerular basal medio es de 30 mililitros por minuto y se trata de un estudio transversal. Aquí mencionar un poco de que aunque muchos sabéis de seca de DOPS abarca muchos más países, problema es que no todos los países realizaron el cuestionario que se utilizó, que es Kidney Disease Quality of Life Short Form, que incluye 13 síntomas que son autoevaluados por el paciente. Entonces, en este estudio, las puntuaciones globales de carga de síntomas han sido divididos en cargas bajas, intermedias y altas, y también se separaron las puntuaciones de componente físico y mental de este cuestionario. Se evaluaron las diferencias ajustadas en las puntuaciones por la calidad de vida entre grupos de alta y baja carga de síntomas. Cuando ya pasamos a comentar los resultados, las puntuaciones de calidad de vida, el apartado de aspecto físico, los pacientes con alta carga de síntomas tuvieron puntuaciones significativamente más bajas en comparación con aquellos con baja carga de síntomas, menos 13,4. Cuando comentamos el aspecto mental, los pacientes con alta carga de síntomas tuvieron puntuaciones significativamente más bajas en comparación con aquellos con baja carga de síntomas, menos 7,7 puntos. Cuando comentamos la prevalencia de alta carga de síntomas ajustada por ratio de prevalencia, la prevalencia de alta carga de síntomas fue 1,58 veces mayor en Francia en comparación con Estados Unidos. Los pacientes de 65 años hasta 74 años tuvieron una prevalencia de alta carga de síntomas de 0,75 pacientes menores a 55 años. Esto nos sugiere que los pacientes más jóvenes podrían experimentar una carga de síntomas relativamente mayor. Después, las mujeres tuvieron una prevalencia de alta carga de síntomas
1,68 veces mayor que hombres. Un dato muy interesante, quizá también algo sorprendente, no se observó una asociación significativa entre filtrado glomerular y carga de síntomas, lo que sugiere que la carga de síntomas no aumenta linealmente con ninguna disminución de filtrado glomerular en esta cohorte que se ha estudiado. Y también sí que se han visto que los pacientes con albuminuria severa tuvieron una prevalencia de alta carga de síntomas mayor, igual que los obesos y los pacientes con anemia. Si nos volvemos a poner en la posición de criticar algo de este estudio, el diseño es transversal, lo que ya hemos comentado un poco también con algún otro estudio hoy comentado. Lo ideal serían estudios longitudinales. Otro problema es que es una autoevaluación del paciente, es un cuestionario que rellena y cabe destacar que hay posibilidad de sesgo, que el paciente o no se acuerda o no quiere poner una respuesta igual porque está acompañado, porque se siente incómodo que alguien lo vea, y esto pues podría ser un sesgo. También tenemos que pensar que hablamos de cuatro continentes distintos, de tres continentes distintos y de tres países distintos, donde las prácticas clínicas pueden variar. Entonces, esto también pues, podría haber influido. Y lo que más pena da, creo, es que de ninguna forma se evalúan intervenciones para limitar, militar, mejorar todos estos síntomas y ver si realmente podríamos tener alguna forma de mejorar la calidad de vida. Pero sí que son resultados bastante robustos. Es una corte internacional, aunque hemos mencionado pues, las limitaciones que esto puede atraer, grande, de muchos pacientes, y lo que nos señala es como un tipo de foco de una necesidad de igual pensarlo en nuestro día a día, en nuestra práctica clínica, qué es lo que podemos hacer y buscar algunos enfoques multidisciplinares, como poder aliviar o lidiar con estos síntomas. Existen ya como propuestas no farmacológicas, psicosociales. Solo un pequeño ejemplo os voy a dar, que es, por ejemplo, el programa Mentoring, ¿no? Que intenta trabajar un poco y abarcar lo que acabamos de comentar en este estudio. Muy bien, creo que es importante, María, conocer que esa carga de síntomas es muy prevalente en nuestros pacientes con ERCA, que pueden afectar, ¿no? Mermar su calidad de vida y que debemos evaluarlos bien con este cuestionario o con otros, pues para poder hacer un manejo proactivo de estos síntomas. Y María, ya para ir finalizando, ¿puedes decirnos de este interesante ensayo para evaluar la efectividad de una intervención NUTS, que ahora nos explicarás un poco esto de qué va en atención primaria para mejorar la atención de pacientes con ERC? ¿De qué va esto, María? Pues hoy vamos a usar una palabra un poco extraña, que es nudge, y empezamos explicando qué es lo que significa. Entonces, es un tipo de alerta cual se envía a los médicos de cabecera o a los pacientes. Entonces, este ensayo lo que se plantea es ver hasta qué punto podemos mejorar la implicación de guías y de recomendaciones que son súper claras en nuestra práctica clínica y aumentar el pool de pacientes que cumplan estas recomendaciones de las guías. Entonces, en un contexto de atención primaria danesa, se plantearon realizar este estudio, que fue enviar una alerta para recomendar o considerar un fármaco de las dos opciones, que fue o un ISGLT2 o un agonista de receptor de GLP-1, y también considerar a estos pacientes de solicitar una albuminuria. Y grupo control fue simplemente atención estándar sin ningún tipo de alerta, que en este caso se llama NUTS. Entonces, el periodo de este estudio fue entre año 2019 y 2022. Se han elegido 144 centros de salud de atención primaria y 1.540 médicos de cabecera.
Entonces, los pacientes que se han incluido fueron 50.000 pacientes, que todos ellos tenían enfermedad renal crónica, o filtrado glomerular por debajo de 60 a lo largo de 90 días, o filtrado glomerular por debajo de 60 con albuminuria, y todo esto debería de haber ocurrido en 5 años previos al planteamiento de este estudio. La edad media de este grupo fue 65,5 años, 57% fueron mujeres, 83 hispanos, filtrado glomerular medio fue 51%, casi 50% de pacientes fueron diabéticos y casi 40% tenían albuminuria. Para explicar un poco mejor este ensayo, existe un diagrama de flujo en la publicación que vamos a describir ahora. Por un lado, existe una rama de intervención en los pacientes. Ahí se han incluido 22.617 pacientes que fueron randomizados a dos grupos. Por un lado, estaban 11.223 pacientes a quien fue enviado el aviso NUTS y a otros 11.394 pacientes sin envío de aviso. Por otra parte, había otro grupo de intervención con los médicos de cabecera. Allí se han incluido 28.069 pacientes que se han randomizado otra vez en dos ramas. Por un lado, los que han recibido médicos de cabecera el aviso NUTS, ahí estaban involucrados 13.959 pacientes, y en otra rama, sin envío de aviso, 14.110 médicos de cabecera, de pacientes sin que médico de cabecera había recibido el envío. Entonces, este estudio tiene una peculiaridad, como vais a ver, que el resultado de estudio no es positivo, no es lo que se esperaba y no es lo que se buscaba. El resultado primario se valoró en prescripción de ISGLT2 y de agonista de receptor de GLP-1. En el grupo de intervención había 13% de pacientes elegibles que recibían alguno de los fármacos y en grupo control 11,2%. Por tanto, existe un aumento absoluto de 1,8 puntos percentuales de prescripción en el grupo de intervención, pero esto no alcanzó una significancia estadística. Entonces, es importante resaltar, estamos comentando un estudio que el resultado es negativo, pero seguimos porque eso no quiere decir que no hay cosas importantes o interesantes. Resultados secundarios, la prescripción de ISGLT2 en el grupo de intervención fue 7,9% versus control 5,6%. Por tanto, la intervención aumentó significativamente para los pacientes que se les consiguió prescripción de ISGLT2. De cara a prescripción de agonista de receptor GLP-1 no hubo cambio significativo. La evaluación de albuminuria sí que aumentó significativamente en pacientes con intervención 65,2% y control 59,9%. Y quizá también otra cosa que nos puede preocupar muchísimo con todos estos estudios, si las interconsultas a nefrología aumentan, pues no se había visto ningún cambio significativo. De cara a crítica, podemos decir que el resultado primario no es significativo, entonces resultados es un poco difícil valorarlos en general, ¿no? El efecto, aunque sale significativo de ISGLT2 prescrito más en el grupo de intervención, es significativo estadísticamente, pero cuando miramos los números es algo relativamente modesto. Valoramos un sistema de salud único danés, que no han sido incluidos más sistemas de salud, que podría ser una forma interesante de replantear este estudio. Y después, pues hay ciertas barreras que no han sido abordadas, como por ejemplo el coste de medicación, si paciente se negaba a recibir esa medicación por su coste
o porque simplemente por efectos secundarios que se le han explicado no ha deseado recibir ese medicamento. Estos datos no han sido recogidos, pero de todas formas pienso que podemos decir que las intervenciones específicas, muy dirigidas a unas barreras concretas para mejorar lo que día a día hacemos en la práctica clínica con unas herramientas tan sencillas como esta, pueden ser de muy gran interés. Y lo que sí, quizá hay que aprender de este estudio de cuándo se diseñan estas cosas en que no volver a fallar. Por eso justo lo comentamos, aunque es un estudio negativo. Muy bien, María, creo que lo has explicado todo muy bien, se ha quedado todo muy claro. Pasamos ya a las conclusiones finales. María. Perfecto, entonces podemos concluir de lo que comentamos en estos estudios que los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un adelgazamiento significativo de las capas retinianas detectables por la tomografía de coherencia óptica, tanto los valores altos como bajos, me refiero a ambos extremos, como los cambios rápidos en índice de tobillo-brazo se asocian con un mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos tipo 2 y con índice de masa corporal elevado. Los agonistas del receptor GLP-1 mejoran significativamente los resultados renales, cardiovasculares y supervivencia en pacientes con enfermedad renal crónica preexistente. La corrección de deficiencia e insuficiencia de vitamina D nutricional es fundamental en todas las etapas de la enfermedad renal crónica, no diálisis, la enfermedad renal crónica en no diálisis, todas las partes diálisis, trasplante. La carga de síntomas es muy prevalente en pacientes con enfermedad renal crónica moderada y grave y reduce significativamente la calidad de vida y tenemos que tenerlo en cuenta. Y la intervención NUCH puede mejorar la prescripción de ISGLT2 y la evaluación de albuminuria en pacientes con enfermedad renal crónica en atención primaria. Muchas gracias, María. Muy bien, enhorabuena, de verdad. Muy bien. Esperemos que os haya gustado este capítulo de ERCA News. Volvemos a agradecer a la SEN, a Hobsen y al grupo de trabajo ERCA y a los patrocinadores Vifor y Novo Nordisk su colaboración. Y tras una valoración de la iniciativa, nos plantearemos reiniciar estos eventos tras el verano. Muchas gracias y felices vacaciones. Hasta pronto. Adiós. Adiós.